Mis hermanos, quiero comentar algo antes de dar inicio con este ministerio que es Garantiza. Recuerdan ustedes que en la última parte hablábamos en ese versículo cuando dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, ¿lo recuerdan? En ese sentido, hermanos, se refiere a que cuando dice la letra mata es querer obedecer toda la ley por nuestras propias obras. Solo nos hará perder la paz, el gozo y la esperanza, que fue lo que le pasó a Saulo antes de tener ese encuentro con Cristo. Nadie puede cumplir a perfección la ley santa de Dios. Eso solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo aquí, se encarnó, Él siempre fue Dios santo, por eso el Padre se agradó de ese sacrificio perfecto. Al Cordero sin mancha y sin contaminación, dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Necesitamos venir a Cristo y por medio de Cristo, hermanos, por medio de Él, de su palabra que es espíritu y vida, Él nos va a ayudar a vivir esa letra, esa ley. Amén, porque no es palabra muerta, es palabra viva. Amén. Continuamos, hermanos, Garantiza. 2 Corintios 5, versículo 5, acompáñenme en su Biblia. 2 Corintios 5, 5. Dice la Escritura: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esta frase, para esto mismo, la traducción más precisa es propósito. Propósito. Es decir, en este 2 Corintios 5:5, Pablo declara con firmeza que la vida celestial del creyente se hará realidad de acuerdo al propósito soberano de Dios. Hay una gloria celestial prometida para los creyentes. Dice amén. Se hará realidad porque no es de acuerdo al propósito de un mortal, de un hombre como usted y como yo, o sea, me refiero a un mortal. Esa gloria celestial está en el propósito divino del Padre. Y lo que Él promete, lo ha cumplido y lo va a cumplir. Esas promesas que todavía no se cumplen. Por ejemplo, una de ellas, que Cristo viene por su iglesia. Pero viene para llevarnos a su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Tenemos garantizado el cielo a los creyentes en Jesucristo? Filipenses 3:20, el multicitado Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La verdadera iglesia de Cristo está esperando al Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 1 versículo 14. Efesios 1 versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo es dado por Dios el Padre, como lo hemos venido viendo, como juramento de la herencia futura del creyente en la gloria. La presencia del Espíritu Santo, la persona divina del Espíritu Santo fue dado por el Padre, fue la promesa del Padre, pero fue como un juramento para usted y para mí, diciéndonos, es el adelanto de la futura eterna que tengo para ti acá en mi gloria. ¿Qué más adelanto queremos que la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros? Por eso alabamos al Padre, adoramos al Padre. Juan 4:24, Dios es espíritu, es decir, Dios es invisible. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice amén. Entonces, si el Padre
celestial, nos ha dado su Espíritu, garantiza también la gloria celestial de cada creyente. O sea, si ya tenemos el Espíritu Santo, con mayor razón usted diga, tengo ya garantizada la gloria con mi Padre allá en los cielos, en las mansiones eternas. Por eso el morir es ganancia. Por eso bienaventurados a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, o sea, usted y yo. Yo entiendo que algunos dicen, hermano, todavía no me quiero ir, tengo hijos chiquitos, sin duda. Pero nuestra mentalidad, hermanos, Pablo es un ejemplo de esto. Pablo nunca perdió la perspectiva. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mientras él estuvo aquí, sirvió a Cristo, se entregó por Cristo, sus fuerzas las entregó para el servicio a Cristo, para el ministerio, amando a las almas, predicando de Jesucristo a toda la gente, levantando las iglesias. En el nombre de Jesucristo, el Señor lo usó, pero nunca perdió, hermanos, esa perspectiva. Y vaya quién fue Pablo, hermanos. Un hombre, hermanos, con una capacidad que Dios le dio como pocos, ¿verdad? Entonces, así que el Espíritu Santo, escuche, es parte del mismo cielo. La obra del Espíritu Santo en nuestras almas es el adelanto real de la gloria eterna en el cielo. Parece algo repetitivo, pero es para que tengamos esa conciencia usted y yo. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que ya habita en mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este otro de los ministerios es garantiza, es decir, el Padre con la presencia de su Santo Espíritu nos garantiza que tenemos ya, hermanos, segura la gloria eterna el día que partamos de esta vida. ¿O alguien se quiere quedar aquí a vivir 700 años? No, ¿verdad? Pablo anhelaba la inmortalidad, las perfecciones de la inmortalidad, o sea, anhelo ese cuerpo celestial, ya no estar aquí. Pero mientras estoy aquí, estoy por ustedes, por causa de ustedes, ¿verdad? Filipenses 1:23, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice, pero si estoy aquí si estoy mientras esté aquí, estoy parafraseando, es por causa de ustedes, para predicarles de Jesucristo. No perdiendo el tiempo, ¿verdad? Es Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si es esa, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Y aprovechar el tiempo es todo el tiempo hablarles de la palabra, hablarles de Jesucristo, que es el único Redentor y Salvador de nuestras vidas. Que solamente en Él, en su sangre, el poder de su sangre preciosa, hay remisión por nuestros pecados. Dice amén. Otro de los ministerios del Espíritu Santo, hermanos, es ayuda. Ayuda. Del verbo ayudar. Acompáñenme al Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Hablando el Señor Jesucristo. Hermanos, yo quería llegar a este versículo desde que empecé el tema a compartirlo, porque hay algo maravilloso aquí, como toda la Escritura. Juan 14, 16. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, aquí la palabra otro, porque el Señor Jesucristo, ruego al Padre para que les dé el otro consolador. Vamos por partes. Otro significa algo maravilloso. Uno de la misma clase. Ya lo hemos enseñado en algunas de las escuelas dominicales. Otro aquí significa uno de la misma clase. Es decir, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Por tanto, el Espíritu de Cristo posee la misma esencia de la deidad y está en perfecta unidad con Cristo y con el Padre. Son uno mismo, pero tres distintos. El Espíritu Santo no tiene menos poder que Cristo, tiene menos poder que el Padre. Es uno de la misma clase. Dice un fuerte amén. Amén. No es una emoción cuando decimos amén a una verdad. Es una confirmación, sí, así sea esa palabra. Yo me gozo, hermanos. Si hoy estamos en pie, lo hemos venido viendo en este estudio, es gracias a que el Padre nos mandó al Consolador.
Y el Señor Jesucristo rogó al Padre, les dará otro consolador, les dará otro de la misma clase, igual que yo. Y consolador, porque dividimos, otro es uno de la misma clase, y consolador, el significado literal es, escucha hermano, algo hermoso, uno llamado al lado para ayudar. Uno llamado al lado para ayudar. Estamos en este ministerio del Espíritu Santo, ayuda. Uno al lado, uno llamado al lado para ayudar. O sea, comunica la idea que el Espíritu Santo, que ya está con nosotros, ya habita en nosotros, nos anima, nos aconseja, y su presencia no es ciertos días a la semana, ni ciertas horas. Dice Juan 14:16 en la última parte, esté con vosotros para siempre. Gloria a Dios. Levante su mano un momento todos. Diga gracias Padre Celestial. Gracias Señor Jesucristo por darnos al Santo Espíritu de Dios, que me ayuda, me aconseja en todo momento. Amén. Puede sentir, hermanos, no es una emoción, puede sentir ese ánimo, esas fuerzas que infunde el Espíritu de Dios en nosotros. ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? Estamos en este ministerio, ayuda. ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo, hermanos? En primera, ¿sabe qué? A guardar los mandamientos de Dios. Por eso decíamos en otro de los ministerios, el Espíritu Santo no priva, no evita las enseñanzas de Cristo. El Espíritu Santo, al contrario, nos lleva a la palabra de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda ¿a qué? A guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y en segundo, intercede por nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente usted cuando un hermano, una hermana de la congregación le dice, hermano, estoy orando por usted? Ah, gracias, hermano. ¿O alguien se enoja porque está orando por usted? Al contrario, ¿verdad? Hermano, hermana, estoy orando por usted. Gracias. ¿Cómo se siente uno? ¿Siente alguna fortaleza? Gracias, Dios, porque hay otros hermanos que están orando por mí. Bueno, imagínense qué sentimos al saber que el Espíritu de Dios intercede por sus hijos, por nosotros. Gloria a Dios. Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es decir, hermanos, esto es algo muy importante. Estoy en este ministerio, ayuda. Este poder no está reservado para una clase especial de cristianos. Vuelvo a decir, este poder de ayudar, de ayuda del Espíritu de Dios, no está reservado para solamente algunos creyentes, solamente algunos, sino para todos los que tengan un sometimiento a la palabra de Dios, entenderla y vivirla. Ahora, el físico, hermano, nuestro físico se va desgastando. Este cuerpo, lo volvemos a decir, está en proceso de destrucción, de descomposición, de desintegración. Dígame, este cuerpo, esta carne tiene que morir. Porque este cuerpo no puede entrar allá, solamente habrá cuerpos glorificados en la gloria de Dios. Allá todo será perfecto, hermanos. Ya no habrá nada que, hermano, me duele la garganta y estos cambios de clima, ¿verdad? Los muchachos, jovencitos, miren, playera, no, pues. Y ya yo me duermo con calcetones, con mi gorrito, y no me pongan abanico, ¿verdad? Y con un, casi así, ¿verdad? Y encima la colcha, ¿no? ¿Verdad? Pero este cuerpo, hermanos, el físico se va debilitando, pero el creyente en su interior, que tiene el Espíritu de Dios en él,
se va fortaleciendo cada vez más a través del Espíritu Santo, obviamente de su presencia, que nos investirá de poder. Pero ¿sabe qué clase de poder nos da? Un poder obediente y comprometido. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia decir, yo quiero tener el Espíritu Santo porque quiero ser el que Dios use para todo México, porque soy el que México está esperando para hacer los 20,000 milagros que nadie hace. ¿Y por qué no dices, yo quiero el poder del Espíritu de Dios en mí, Espíritu Santo, para ser o para tener ese poder obediente y comprometido a tu palabra? Mucha diferencia, ¿verdad? ¿Sabe? Precisamente en esto, para cerrar de ayuda, este ministerio, hermanos, nosotros obviamente usted tiene muchas dificultades y Dios las conoce, de todo tipo, ¿verdad? Problema físico, problema moral, hay situaciones económicas que hay que sufragar gastos, ¿verdad? Los hijos, la familia, pendientes en el hogar, compromisos económicos. Y Dios sabe, hermanos, de lo que nosotros tenemos necesidad. Él nos conoce, somos sus hijos. Amén. Pero a veces en las oraciones nos enfocamos mucho precisamente, ayúdame Señor porque necesito esto, necesito aquello, esto y esto. Ahora, enfocamos en pedir ayuda por muchas cosas, pero hemos hecho este tipo de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que tu Santo Espíritu me ayude a orar bien. Vuelvo a decir la oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que tu Santo Espíritu me ayude a orar bien. O sea, a orar correctamente. Antes que todo lo demás. Antes que las cosas que necesitamos aquí, materiales, etcétera. Porque el Espíritu Santo nos ayuda. En otras palabras, Espíritu Santo, ¿me ayudas a orar bien? Padre, ayúdame a orar como el Señor Jesucristo lo hizo. Que no sea mi voluntad, le dijo al Padre, sino la tuya. Eso es orar bien. Otro de los ministerios del Espíritu Santo, guarda, y lo vamos a explicar, guarda. Segunda de Timoteo 1, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Segunda de Timoteo 1, 14. Que usted lo tenga, me dice amén. Dice la Escritura, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire cómo venimos leyendo esos versículos. ¿Cuál fue el primer ministerio del Espíritu Santo? O al menos uno de los ministerios. El primero que nosotros empezamos a estudiar fue, establece su morada en el creyente. ¿Verdad? Entonces, dice aquí el versículo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos habla a los creyentes, a los nacidos de nuevo. Entonces, hermanos, aquí la palabra guarda, escuche, significa cuidar y obedecer. Cuidar y obedecer. Te explicamos. Y buen depósito, estamos escudriñando la palabra. Buen depósito se refiere a lo siguiente: el tesoro de las buenas nuevas de salvación que se revela en las Escrituras. El tesoro de las buenas nuevas de salvación que se revela en las Escrituras. Es decir, 2 Timoteo 1:14 significa que el Espíritu Santo puso el tesoro de las Escrituras en nuestro corazón y nosotros como creyentes debemos cuidar, obedecer ese encargo. ¿Sí me expliqué, hermanos? ¿O no? El Espíritu Santo ha puesto el tesoro de las Escrituras, ese deseo.
Y nosotros como creyentes debemos cuidar, por eso dice, y obedecer a ese encargo. Porque el Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:15, me parece, sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos, hablando del Señor Jesucristo. En otras palabras, si me amas, me dice a mí, demuéstramelo. ¿Cómo? Obedece el encargo que te doy. San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Es una orden. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La única forma de conocer a Cristo, ¿cómo es, hermanos? A través de su palabra. Entonces, 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito, cuida el tesoro que tienes en tu corazón, cuida, obedece ese encargo que tienes en tu corazón, porque el Espíritu Santo fue el que puso en ti ese tesoro. ¿No se goza por eso, hermano? Ahora, hermanos, el Espíritu Santo nos va a ayudar a cuidar, no por nuestras propias fuerzas. Decíamos ahorita, Él nos ayuda a cuidar, a obedecer la palabra de Dios. Le da gracias a Dios por ello, por su ayuda. Dios nos ha dado su palabra. Y aquí surge una pregunta. ¿Seremos capaces de ser fieles y retenerla? ¿Hasta cuándo debemos de ser fieles según la Escritura? Hasta la muerte, o hasta los 60 años, si Dios le deja. Si usted va a vivir 70, entonces nada más 60 años va a ser fiel. No, todo. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Lo que sí sé es que hoy tengo que ser fiel a su palabra. Mañana viernes, si Dios me da la vida, tengo que ser fiel el viernes y retenerla. El sábado ser fiel y retener su palabra. Día a día. Solo Dios sabe cuántos años vamos a vivir aquí en esta vida temporal. Nos resta obedecer su palabra y ponernos en cuentas todos los días, pedir perdón al Señor. Amén. Primera de Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Nos dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ahora imagínense que nos están hablando a nosotros. Cuida lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Evita todas las pláticas vanas, lo que no te trae edificación y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué es mejor, tener conversaciones, hermanos, que no traen edificación o tener conversaciones que tengan que ver con la palabra? La palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, acuérdese. El depósito que Timoteo debía guardar, cuidar, es la verdad de las Escrituras. Cada cristiano, cada creyente en especial, si está en el ministerio, con mayor razón. El que es pastor, el que es predicador, el que es maestro, el que enseña, debe tener ese temor. Decir, voy a enseñar la verdad. No voy a inventar aquí palabras y cosas, no. Voy a enseñar la verdad porque un día estaré delante del que es fuego consumidor y voy a dar cuentas. Yo sí tengo temor, hermanos. No miedo, tengo temor. Más vale que si hoy me duermo, gracias Señor, prediqué la verdad. No porque seamos buenos, no les mentí a los hermanos, no les dije mentiras, les dije la verdad. Tenemos el encargo sagrado de guardar la revelación de Dios, de cuidar. Ahora, ¿por qué debemos guardar el buen depósito de las Escrituras en nuestro corazón? ¿Por qué debemos guardarlo? Porque los falsos maestros casi siempre alegan que poseen un conocimiento superior a todos los demás. ¿Les suena familiar? Afirman esos falsos maestros que conocen los secretos trascendentes de Dios. Pero en realidad, dice Pablo a Timoteo, ellos, los maestros falsos, son ignorantes y niños en su entendimiento. ¿Por qué? Porque no aceptan las Escrituras. Creyendo saberlo todo, no saben nada. El que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, está envanecido y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, celos, pleitos, disputas necias de hombres, ¿verdad? Corruptos de entendimiento.
Si me dice, hermano, ¿dónde está? Pues está entre Génesis y Apocalipsis la cita, ¿verdad? Creo que es 1 Timoteo 6. Bueno, pues es que, bueno, Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, quien está en la palabra, está memorizando, usted va camino a su trabajo, los que trabajan, los que tienen que salir, vaya meditando en versículos de la palabra. El Espíritu Santo nos va a ayudar a guardar, a cuidar, y cuando hablemos, hermanos, vamos a tratar la palabra de Dios con temor y reverencia. Si alguien abrió su corazón, que le diga a usted y a mí, a ver, alguien, un incrédulo, a ver, háblame más de Dios, ese es el momento. Jesucristo es el camino. Hermano, ¿cómo evangelizo? Le digo una cosa, hermano, rápido. Decíamos ahorita que tenemos ese tesoro de las Escrituras en nosotros, debemos cuidar, debemos ser fieles y retenerla. Le digo mi método recientemente para evangelizar. Estaba con un médico, ¿verdad? Y no sé por qué sacamos la edad. Una cita que iba a durar aproximadamente 10 minutos o 15. Y luego ya me pregunta la edad y yo le digo, se la regreso. ¿Y usted? Dice, tengo 60 años. Y luego le digo, ya nada más le quedan 10. Ese fue mi método de evangelización. Le dije, ya le quedan 10. De verdad, volteó y dijo, ¿cómo que me quedan 10? Y dije, ya me va a aventar aquí los aparatos y todo, ¿verdad? ¿Cómo que me quedan 10? Le dije, no, pues es que la Escritura dice que 70 o 80 años va a vivir usted y yo, el hombre, ¿verdad? El ser humano. A ver, bueno, una cita que iba a durar aproximadamente 15 minutos, casi se extendió a 45, o sea, media hora más, me empezó a preguntar, perdón, que cuál era el propósito de Dios para su vida. Y dije, aquí es donde, ¿verdad? Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Jesucristo quiere perdonar sus pecados. Somos pecadores, hermanos, no porque seamos buenos. Se abre la oportunidad inmediatamente a hablar de la palabra. Otro ministerio del Espíritu Santo, intercede. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, hay algo maravilloso aquí. ¿Cuántos hemos pasado por este versículo? Y usted seguramente que es un diligente estudioso de las Escrituras. En esas palabras, esta frase, gemidos indecibles. Muy bien. Gemidos indecibles significa expresiones al interior de la Trinidad, expresiones al interior de la Trinidad que no pueden articularse en palabras, pero que esas expresiones hacen llamados profundos por el bienestar de cada creyente. Esos gemidos indecibles. Entonces alguien dice, hermano, yo quiero saber cuáles son los gemidos. Nunca vamos a saber. Son expresiones al interior de la Trinidad. Pero lo que sí, hermanos, nos basta saber, lo único que queremos saber es que esas expresiones son a favor y para el bienestar de los creyentes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 27, Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, hermanos, entre ellos, la Trinidad, las palabras no son necesarias, porque el Padre entiende y concuerda con lo que el Espíritu piensa. Entre ellos. Por eso, con nosotros como seres mortales, hermanos, limitados, ¿cómo queremos empezar? Hermanos, yo quiero conocer, hermanos. Vamos a conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Creemos por fe en la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y creemos por fe y tenemos una seguridad de que ellos interceden por el bienestar nuestro. Suficiente para adorarle al Padre. Gloria a Dios. Dice gloria a Dios, gloria al Padre Celestial. Amén. Ahora, aquí surge una pregunta.
¿Estamos orando en el Espíritu Santo cada vez que oramos? Cada vez que usted ora en su casa, cuando venimos aquí, cuando usted toma tiempos de oración ahí en su casa, que se encierra a estar en comunión con Dios, ¿estaremos orando en el Espíritu Santo? Antes de dar la prueba bíblica a esta pregunta y la respuesta, hermano, seguramente usted, y lo digo con temor porque la Biblia enseña que aquel que esté firme, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Pero tampoco lo decimos de alguna manera como que juzgando, no. Pero sí dijimos en la parte número 2, el Espíritu Santo nos cuida del error, de las falsas doctrinas, ¿se acuerdan? Entonces, algunos predicadores, cuando están predicando en el púlpito, toman el lugar y empiezan a hablar 5 palabras, digo yo, humanas, ¿verdad? Empiezan a hablar y luego hablan 3 en otras lenguas. No sé si los ha visto, esos predicadores. Y no quiero hacer la expresión porque no quiero, ¿verdad? Digo, no porque sepa, no. Pero luego muchos dicen, te estás burlando, déjalos. No, yo no. Pero lo que más llama la atención es que a veces nomás leen un versículo 2 y se olvidaron de la palabra. Todo es, el Señor me dice que te diga, el Señor me dice que te diga, el Señor me dice que te diga, y vamos a orar, ¿verdad? Ahora esto no es nuevo, yo no estoy descubriendo como que, pues ya sabemos eso. Bueno, precisamente por eso hoy, hermanos, el Señor está tratando con nosotros por medio de su palabra. Entonces, ese tipo de hombres y mujeres que predican así, que están hablando, yo te digo esto en el nombre de Jesucristo, bla, 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 y luego de repente empiezan a hablar en lenguas y luego otra vez empiezan. Aquí, yo lo que siempre veo, y no de ahorita porque yo lo vi por años y desde que tengo uso de razón, ¿por qué siempre dicen las mismas palabras cuando hablan en otras lenguas? Esas otras lenguas, entre comillas, siempre son las mismas. ¿Por qué siempre son las mismas? ¿Es eso orar en el Espíritu? Qué bueno que lo dijeron, no. Y el argumento es, no, Gerardo, o no, hermano, no digas nada, déjalos, no te metas con eso, porque el Espíritu Santo trata así con ellos de manera diferente. Entonces hay una contradicción porque dijimos que todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu, no en 3 o 4 o 5 o 6. Es un mismo Espíritu de unidad en la palabra, en Jesucristo y en el Padre. ¿Están aquí? En la epístola de Judas, hermanos, ya ve que nada más es un capítulo, versículo 20, Judas, versículo 20, dice lo siguiente: pero vosotros, dando respuesta, vamos a dar respuesta a esta pregunta de, ¿estamos orando en el Espíritu Santo? Pero vosotros, amados, nos habla a nosotros los creyentes, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, este versículo, hermanos, este llamado, no es una orden, no es un llamado a algún tipo de éxtasis en la oración. O sea, al momento de orar con un éxtasis, ¿qué es un éxtasis? Una exaltación emocional, mucha emoción, ¿no? No es un llamado a algún tipo de éxtasis en la oración, escuche, sino a una simple invitación. ¿Qué significa entonces orar en el Espíritu o con el Espíritu? Escuche, orar con constancia y reverencia. Orar con constancia y reverencia en el Espíritu, en la voluntad y en el poder del Espíritu, así como se ora en el nombre de Jesucristo, porque todo lo que pedimos al Padre es en el nombre de Jesucristo. Entonces, si usted quiere definir, así hermano, dígamelo en 3 palabras, no por mí, no, estamos con la Escritura. Dígame qué es orar en el Espíritu, es orar con constancia y reverencia. Estoy delante del Omnipotente. ¿Qué le parece? Constancia, 1 Tesalonicenses 5, ¿qué es? Orad sin cesar. Dice amén. Y cuando dice orar sin cesar, no significa orar de manera repetida y sin descanso, sino orar con regularidad, con frecuencia
y con temor. De nada serviría yo orar ahorita 2 horas continuas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Y luego las siguientes 22 del día, pues son 24. Vivirlas desvinculadas de Dios. Yo oré 2 horas, hermano. Oh, no, no, no. Es más, hermano, mis rodillas se me inflamaron. Pero apenas me levanté y empecé a pensar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Empecé a ver programas indecentes, cosas en el internet que no traen nada de edificación. ¿De qué sirvió? No estamos diciendo, entonces no voy a orar 2 horas. Qué bueno, pero esas 2 horas, dice, las voy a hacer efectivas el resto del día. Voy a hablar de Cristo, le voy a decir a mis hijos, a mi familia, a mis amistades, mis compañeros de trabajo. Todo el día hablo de Jesucristo. Porque de la abundancia del corazón, de lo que está lleno aquí, habla el corazón. Dice amén. Entonces, al decir orar en el Espíritu Santo, estoy en este ministerio que es intercede. Al orar en el Espíritu Santo implica sumisión para alinearnos bajo la voluntad de Dios. Entonces digo, la hermana está llena del Espíritu Santo, yo veo que tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya yo la veo con un sometimiento a la palabra. Efesios 6, 18. Efesios 6, versículo 18, orando en todo tiempo y en toda oración y súplica, en el Espíritu, orando y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí, verdad? Orando en el Espíritu. ¿Cómo es? Orando con constancia y reverencia. Cada vez que oremos, vamos a orar con reverencia. Nunca. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Bueno, si alguien dice, hermano, quiero aprender a orar, Mateo 6, versículo 9 al 13, el Padre Nuestro, en el canal de YouTube. No es porque esté tratando de promoción de, no. De la iglesia en Vida Hoy está un tema que se llama Aprendiendo a Orar. Hermanos, ahí prácticamente, ahora sí que desglosamos lo que es el Padre Nuestro. El tema se llama Aprendiendo a Orar. Escuche, para cerrar este de intercede, Jesús no tenía la intención de dar una complicada plática sobre la Trinidad. Simplemente habló de cómo las personas de la Trinidad interactúan y trabajan por el bien del pueblo de Dios. Es maravilloso. Eso es todo lo que necesito saber. Que el Padre mandó al Consolador. Yo creo en Jesucristo, hermanos. Cristo es el tema principal en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo. Y a Él la gloria. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y adoramos al Padre, adoramos al Hijo, hermanos. Y damos gracias porque nos han mandado al Consolador, que intercede por nosotros. Mire, cada vez que usted y yo estemos orando ahí en su casa, que usted esté orando con esa constancia, con esa reverencia, acuérdese también que en el mismo momento el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Hermanos, vamos al último. No quiere decir que estos son, aclaro, son todos los ministerios del Espíritu Santo, hermanos. Podemos decir muchos. Pero con este cierro, produce fruto. Produce fruto. Y vamos a los multicitados conocidos, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Frutos del Espíritu. ¿Están listos? ¿Están listas, hermanas, hermanos? Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hasta ahí. Mas el fruto del Espíritu. Esta frase, mas el fruto del Espíritu, se lee así. Escuche. Mas las actitudes piadosas de las personas que poseen el Espíritu Santo, otra vez, mas las actitudes piadosas de las personas que poseen el Espíritu Santo se demuestran en, número 1, amor. ¿Qué es el amor? No se me duerman, ¿están aquí? Espero que nuestros hermanos de la transmisión también.
Amor significa respeto, devoción y afecto, que incluye siempre el servicio voluntario y la disposición incondicional de sacrificio. Esto es maravilloso, porque yo digo, yo tengo el fruto del Espíritu, el amor, y no solamente nos podemos limitar si yo amo al hermano, pero escuche, el amor se demuestra con precisamente un amor sacrificado. Aquí sacrificado o un amor sacrificial. Sacrificial no significa que es un sacrificio amar al hermano, no, sino que dentro de todas sus ocupaciones, usted y yo, sus ocupaciones cotidianas, usted dice, sí es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque tengo que esto dejar, pero vale más servir dentro de la iglesia. Yo voluntariamente me someto a los liderazgos, principalmente al pastor terrenal, al que Dios ha puesto. Estamos hablando de pastores temerosos del Señor, que aman la palabra de Dios, que dan su vida por Cristo, que dan su vida por la iglesia. Pero también dentro de la congregación hay liderazgos como en los varones o la hermana que está ahí como líder de damas, la presidente, para organizar todo lo que tenga que ver con algunas labores propias. ¿Qué hace la hermana dentro del departamento? Yo me someto, hermana, yo le marco. ¿Cuándo la hace, hermana? Eso es amor. No es en serio, hermano, no estoy inventando. No le haga así a algunos. No, levante la cabeza, diga. Aquí estoy. Amor aquí significa el servicio voluntario y la disposición incondicional de sacrificio. Porque no hacemos las cosas para los hombres, ¿o sí? Para Dios. Así que vamos a quitarnos eso, hermanos, hermanas, ya. Eso de, no le marco. No, a ver cómo le hace. Hermanos, ¿qué es esto? Tenemos el amor de Cristo. Yo entiendo que tampoco es de a la fuerza, venga, no, por eso precisamente es un servicio voluntario. Aquí estoy, hermano. Gozo. Es la felicidad basada en promesas divinas. Escuche, mi felicidad se basa en las promesas divinas. El creyente no debe fabricar ese gozo de manera artificial, sino deleitarse en la bendición que ya posee, y es más visible ese gozo. ¿Sabe cuándo? Cuando las circunstancias son más difíciles y dolorosas. Es ahí donde verdaderamente decimos, este creyente tiene el gozo de Dios. A pesar de tanta enfermedad que le ha venido a su cuerpo, sigue fiel a Jesucristo y lo ves siempre alegre cantando al Señor. Siempre que le saludo, hermano, hermana, ¿cómo está? Bendecida, hermana, gloria a Dios. Amén. ¿Qué le parece? No fabricamos el gozo. No depende si la música está buena o no. No, pues imagínense. Algunos de ustedes a lo mejor ya me escuchan. No habrá otro cantante ya, por favor. Siempre el mismo. No depende de eso, nuestro gozo depende de las promesas que son infalibles. Paz, calma interior que viene de la relación con Cristo Jesús. Por eso los problemas pueden estar peores. La casa, si me permite esa expresión, puede estar pies arriba, ¿sí me entienden? Todo al revés. Pero el creyente, ¿cómo está? Con la paz de Cristo, con una calma interior. Esa paz es interior. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros en Cristo Jesús. Habla del interior. Por eso ve el problema cada vez peor. Póngale nombre, el que usted está enfrentando, y lo ven y dicen, oye, este hermano, esta hermana la veo tan sosegada, tan propia, la veo que no se inmuta, es la paz de Cristo en su interior, que sabe que tiene que tomar decisiones. Por eso el ser llenos del Espíritu no estamos diciendo que no nos gocemos. Aplaudí todos los términos de la tierra, dice la Escritura, al Señor, al Dios Todopoderoso. Nos gozamos, pero al momento de estar cantándole al Señor, no nos perdemos reflexionamos, nos gozamos, el Espíritu Santo nos está fortaleciendo, pero cantamos con sabiduría, hermanos. Dice amén. Paciencia.
capacidad para soportar situaciones irritantes o dolorosas causadas por otros. ¿Qué le parece? Esa capacidad la da el Espíritu Santo para soportar situaciones irritantes o dolorosas. Benignidad, hermanos, ha sido una bendición para mí. Estamos en este ministerio del Espíritu Santo. Si usted dice, ya tengo el Espíritu de Dios, estoy produciendo fruto, soy benignidad. ¿Qué significa benignidad? Escuche, tratar con amabilidad como el Señor trata a sus hijos. O sea, tratar con amabilidad a mis hermanos, al prójimo, como Dios nos trata a nosotros. Ahorita por esta situación de contingencia sanitaria, pues no nos podemos saludar de mano. Bueno, sí podemos, pero no lo hacemos. Y yo digo esto, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque son una iglesia muy obediente, de verdad. Muy obediente. Están todos ahorita separaditos con su cubrebocas, todo el tiempo. Y salen y ahí estamos casi allá a la otra cuadra. ¡Dios le bendiga, hermano! Porque pues la super sana distancia, ¿verdad? Algunos. Exageré, ¿verdad? Pero ahí se van con sus cubrebocas. Eso, hermanos, eso es parte del servicio voluntario. O sea, de la actitud de amor que tengo. Y ahí estamos, ¿verdad? Pero al venir aún, hermanos, lo que quería decir es que no saludamos todavía de mano, etcétera. Pero eso no quiere decir que ya perdimos la benignidad. Tratamos con amabilidad a la hermana, al hermano, le saludo bien. No levanto falso testimonio. No, la mirada es limpia con el hermano, le dice así, ¿verdad? O sea, limpia en el sentido, yo de la hermana no digo nada, ni del hermano, no. Yo, hermanos, Dios la bendiga y le da un saludo de corazón. Amén, hermana. Siga adelante en Cristo, hermano. ¿A cuántos vamos a tratar con amabilidad a todos, hermanos? Amén. Bondad, excelencia moral y espiritual, inclinado a hacer el bien. Bondad viene de bueno. Soy bondadoso, es decir, soy bueno. Fe. Hermano, escuche con atención, escuchemos. Fe se traduce fidelidad. Fidelidad. Y se refiere a conducirse como una persona leal y digna de confianza. Decíamos ahorita, cuida el buen depósito que hay en ti, cuida ese encargo que tienes. Aquí fe, yo tengo ese fruto, lo estoy viendo en mi vida, en mi caminar con Cristo. Fe, es decir, yo soy fiel, soy una persona leal y digna de confianza en las actividades que se me han encomendado en la obra de Cristo. ¿Qué le parece? Dice, ay, hermano, pues ya ni cargo tengo porque lo quise aventar rápido. Ya no quiero más este cargo, no quiero. Oh, hermanos. Podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero al final no se trata de, le voy a demostrar con este ejemplo que, no, sí, pero aquí tenemos ejemplos de hombres y mujeres que vienen de sus trabajos o que dejan sus actividades propias del hogar. No estoy diciendo que, ¿cómo se puede decir? Que son desobligados. No. No, tienen sus actividades, sus trabajos en su casa, en su hogar, sus trabajos en empresas, etcétera. Empleados, todos como trabajadores. Pero saben una cosa, y ¿sabes qué? Yo soy una persona que tiene el Espíritu Santo, hermano, no está conforme, no está tranquilo. No, pues a ver cuántos diáconos, ya me solté, ¿verdad? A ver cuántos diáconos, pues a ver quién levanta la mano. Y están así, hermanos, yo, ¿verdad? Yo digo, hermanos, estamos aquí a varones, decíamos, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién es? Y los que están en la banca de repente hasta volteamos. Pues no, ¿dónde están los varones? Ya tienes varios años de bautizado y te conformas solamente con venir y decir, yo sirvo a Cristo. ¿Por qué? Porque me siento en la banca y nomás estoy, gloria a Dios. Amén. Y me voy y ya serví a Cristo. ¿Dónde está el liderazgo? Dice, no, es que hermano, yo sé que no puedo. Y de ahí nos salimos.
La iglesia de Cristo no es una iglesia estéril, es una iglesia que produce fruto. El creyente cuando dice 30, 60 es decir, el creyente siempre produce fruto. Gálatas 5:23, solamente 2. Mansedumbre, actitud de humildad y amabilidad. Escuche, mansedumbre, actitud de amabilidad y humildad, que a pesar de la ofensa que nos dan o nos hagan, no tenemos deseos de venganza. Nos ofenden cada vez más, nos tratan mal, pero no hay un deseo de venganza. Los mansos siempre están dispuestos a ser enseñados. Es decir, ¿cómo sé que soy manso? Tengo mansedumbre. Cuando el hermano, el pastor, el maestro, etcétera, dice, hermana, le quiero decir esto en este versículo, él siempre está dispuesto a recibir la enseñanza. Sí, dígame, quiero aprender más. Esa es una persona que tiene mansedumbre. Templanza, también se conoce como dominio propio. Templanza, dominio propio, se refiere a restricción de las pasiones, porque un creyente mantiene sus prioridades en orden. Las pasiones humanas, las pasiones pecaminosas. Tiene dominio propio, tiene templanza. Y la última parte de Gálatas 5:23 dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, si un creyente anda en el Espíritu y manifiesta su fruto, no necesitamos de una ley externa para que nos diga cuáles son las actitudes que agradan a Dios. Ahora, andar en el Espíritu no es de la Biblia por un lado, no, yo ando en el Espíritu, no. Andar en el Espíritu, volvemos a lo mismo. Estoy aquí. No necesito de otra ley externa para que venga y me diga cómo debo agradar a Dios. No, porque ya tengo el Santo Espíritu de Dios en mí. Él me dice a través de su palabra qué es lo que le agrada a Dios. Y no necesito de un manual externo, o sea, un manual que no sea la Escritura. Mira, aquí están los 7 pasos para ser la familia súper perfecta. Es bueno, decía el pastor, ¿verdad? Es bueno, los libros, pero nunca, hermano, las Escrituras. Creemos en la suficiencia y la supremacía de la palabra de Dios. Porque este es inerrante, infalible, o sea, indefectible. Dice amén. Concluyo este estudio, hermanos. Ministerios del Espíritu Santo. Adoramos al Padre y al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque nos enviaron al Consolador, quien también, ese Consolador, es fuente de dones espirituales, fuente de unidad, fuente de comunión, regenera y convence de pecado. Nos resta orar al Padre en el nombre de Jesucristo para que el Espíritu Santo nos ministre conforme a su palabra y su voluntad. Quien tiene al Espíritu Santo siempre exalta el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es Jesucristo.